Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama el nacimiento de Jesús. Este va a estar centrado en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 1, del 18 al 25. Mateo 1. Vamos a ver el nacimiento hermoso y precioso del amado Yeshua. Amén. Mateo 1 del 18 al 25, lo leemos todo completo y luego se va a ir a desglosar. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería enfermarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús o Yeshua, que es en el hebreo. Entonces vamos a ir viendo los puntos, cómo es que se desarrolló este evento tan bello y tan hermoso de Jesucristo para venir a salvarnos a esta tierra. Dice que el nacimiento de Cristo fue así, estando desposada, o sea, estaba María ya comprometida. Estaba ya comprometida con José y era su cónyuge. María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver el punto 1, cómo se concibió a Cristo. Jesús vino en medio de una pareja con compromiso social bien establecido. Aquí podemos ver que el que primero estableció una pareja, pues es Dios mismo, ¿no? Porque estableció a Adán y a Eva. Entonces aquí Jesús vino en medio de una pareja con compromiso, tanto social como con compromiso del Señor, porque los dos estaban entregados al Señor. Ya tenía un compromiso matrimonial con José antes que se juntasen. Es por esto que Dios escogió a una mujer responsable, una mujer preparada, una mujer sumamente espiritual y notable en la sociedad. Dios es todo suficiente para engendrar, ya que lo hizo con Jesús. Así como Dios Todopoderoso engendró a Eva a base del hombre, no fue la mujer que engendró primero, sino fue primero el hombre, porque Dios lo sacó de la costilla a Eva. Amén. Entonces vemos cómo es Dios todo suficiente. Antes que se juntasen significa no haber tenido contacto físico hasta entonces. El poder del Espíritu Santo no tiene límites, porque es el Espíritu de Dios. Recuerden que la palabra dice que el Espíritu Santo todo lo conoce del Padre y que Él no lo revela. Amén. Hablar sobre la concepción es bien importante, porque el Espíritu Santo vino sobre María y concibió a Yeshua. Es decir, que no necesitó de un esperma para hacerlo. Ustedes saben la manera que se concibe un bebé: se unen el esperma y el óvulo y se forma un bebé. Pero eso es en los matrimonios normales, pero este era algo sobrenatural para Dios. Y Él se encargó de dar ese esperma, introducirlo al óvulo de la mujer, y es como se concibe Yeshua. Desde este momento iba precedido de acontecimientos sobrenaturales. Desde el momento de la concepción de Yeshua fue un acontecimiento sobrenatural, ¿verdad? Porque pues nadie pudiese concebir esto en sus vidas, ¿verdad?
Punto número 2. Aunque su origen no es natural, tenemos que hablar de José, que fue el papá terrenal de Yeshua. Aquí podemos ver en Mateo 1:19, dice: José su marido, como era justo y no quería infamarle, quiso dejarla secretamente. O sea, José era una persona sumamente justa. ¿Qué significa ser justo? José era santo, José era correcto, José era equitativo. O sea, vean las características de José. Era una persona consagrada a Dios. Pero dice que no quería infamarla, sino quiso dejarla secretamente o privadamente, o sin que se diera cuenta absolutamente nadie. Aunque José sabía que los dos iban a pasar consecuencias, José quería llevarse en sus espaldas esta afrenta de María, porque sabía que si una mujer salía embarazada la mataban. Pero él, sin embargo, tomó esa muy buena decisión porque era correcto y justo. Entonces, las que no son casadas ahorita debe de conocer a su novio antes de casarse. No nada más es ya me gustó, no nada más en lo físico, sino que tiene que ver cómo se maneja, cómo se mueve, para que se puedan casar a las solteras. Entonces podemos ver cómo José era justo. Las mujeres de hoy se tienen que informar qué condiciones o qué carácter es el novio con el que se vayan a casar para las solteras. Las que ya hemos sido casadas, pues ya conocemos a nuestros esposos, ¿verdad? Nos conocimos tan al revés y al derecho, ¿verdad? Entonces María tuvo que decidir entre su hijo y su esposo, y fue muy fácil para ella. O sea, fue muy fácil para ella decidir que escogía a su hijo, porque pues no era hijo cualquiera, era hijo del Dios Altísimo. Entonces yo no voy a preferir al esposo que al hijo, ¿no? Al Salvador. Es como una persona me decía: yo dejé a mi hija, nada más tiene una hija. Me platicaba el otro día: yo dejé a mi hija, es su única hija, y yo la dejé por un hombre. Y hoy este hombre la dejó. Este hombre tiene problemas de drogas y alcohol, y tomó la decisión de dejarla porque lo encerró para que le fuera bien. Y ahora ella se lamenta, dice: yo dejé a mi hija por un hombre. Entonces, mujeres, sean sabias, sean sabias. Entonces José le dice, José no le había tocado a María, y le dicen, no le había tocado, ¿cómo que es mi hijo? O sea, por eso le iba a dejar, ¿no? Porque dijo, pues ese hijo que tiene, pues no es mío, ¿verdad? Este evento exponía la vida de José y María ante la comunidad. Los dos estaban expuestos ante esta adversidad que estaban pasando, ante esta bendición que estaba pasando, porque iba a ser una bendición por parte de María tener al Salvador, y una bendición por parte de José crear a este hermoso niño. Hay cosas que el hombre quiere hacer secretamente, en lo oculto, pero sabemos que Dios todo lo ve, ¿no? Hay veces que también en los matrimonios los hombres hacen secretamente cosas malas, como mentir, adulterar, como engañar, como sabotear. O sea, hay muchas cosas que hacen secretamente. Pero José no lo estaba haciendo secretamente por algo torcido, por algo malo. Lo estaba haciendo por algo bueno, para defender a María. Pero ¿cuántos matrimonios no hay que hacen cosas así secretamente para perjudicar uno al otro? Y eso no agrada a Dios.
tenemos que aprender de José y de María cómo se comportaron, ¿verdad? José era un caballero, es por esto que iba a actuar de esta manera. Y hoy necesitamos esos caballeros que sean sabios, no insensatos, que sean consagrados, que sean correctos, que sean equitativos como José. Amén. Aún los hombres justos tienen sus periodos de duda, pues como la tuvo José. Porque si María no concebía que iba a concebir del Espíritu Santo y ella misma dijo, pero pues ¿cómo si ni siquiera he tenido relaciones con nadie? Y ella dudó. Así José también dudó, tuvo ese periodo de duda. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí, verdad? O sea, y yo creo que él no concebía la manera, ni pensaba que María lo fuera a salir con una pura y dos cosas, como dicen, ¿verdad? Porque María estaba consagrada a Dios también. Eso, ¿cómo? O sea, yo creo que también José dudaba y decía, ¿cómo ella pudo haberme hecho esto si era una santa? María fue entregada a los 3 años al templo y fue criada en el templo. O sea, ¿cómo? Entonces, muchas veces se tienen dudas. Pero si se fijan, estas dudas, pues no eran dudas malas ni perversas. Pero el ser humano tiene dudas malas y perversas y torcidas. Y eso no le agrada a Dios. Pero vemos que el hombre justo de parte de Dios recibirá, vamos a ver, punto número 1, recibirá ánimo, porque Dios animó a José. Punto número 2, tendrá una guía divina del cielo, del Dios Altísimo. Punto número 3, un canal de comunicación directa con Dios, como lo tuvo José a través del sueño. Tuvo esa grande bendición de que Dios se le revelara en sueños. Punto número 4, siempre recibirá al mensajero correcto. ¿Quién era este mensajero correcto? Pues era el ángel. Amén. Entonces vemos que no nos quedamos sin esa gran bendición de parte del Señor, que siempre Él nos va a dar esas bendiciones que tiene para nuestras vidas, aquellos quienes obedecen, aquellos quienes andan en obediencia con el Señor. Amén. Vamos a ver el versículo 1 del versículo 20. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que le dice, se le revela, tuvo esa conversación divina José, a la cual le dijo, no temas, o sea, no tiembles, no te alarmes, le dice a José. Recíbela, o sea, ¿qué quiere decir que la reciba? Tómala, toma a María contigo, recibirla cerca, o sea, tenla cerca de ti. Eso le estaba diciendo el ángel, que recibiera, que la tomara, que la tuviera cerca de él como una protección, ¿no? Una protección divina ya la tenía, pero una protección terrenal se iba a quedar sin esa protección María. Pero el ángel le dijo todo esto a José. Tu mujer, fíjense que ya le está hablando que era ya su mujer, era ya su esposa. En aquel tiempo ya cuando se comprometían ya eran esposos. Entonces dice, porque de lo que ella es engendrado, o sea, ella dará a luz, ella concebirá y ella procreará a través del Espíritu Santo. Todo esto el ángel estaba explicando y diciendo a José, o sea, engendrado, lo que está engendrado, lo que dará luz, lo que concebirá y lo que procreará, el Espíritu Santo es. Le vuelve a decir a José, es el Espíritu Santo. Vemos que al justo siempre Dios mandará esos
ayudadores especiales, santos, como fue el ángel. Como en Sodoma y Gomorra, a Lot, vemos que Dios le envió un ángel a Lot. Si recuerdan cuando se fue a Sodoma y Gomorra y que iba a destruir ese lugar el Señor, y sin embargo tuvo Dios misericordia y tuvo Dios compasión por Lot y le envió el ángel a sacarlo de ahí de Sodoma y Gomorra, aunque la mujer no quería y tampoco Lot quería salirse, ¿verdad? Pero tan no quería salirse que le decía al ángel: apresúrate, apresúrate, y como que Lot se estaba haciendo pasguatón, ¿verdad? Para no salirse. ¿Cuántas de las veces no nos hacemos pasguatones para no obedecer la palabra del Señor? Sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que tenemos que obedecerla, pero nosotros somos tan carnales que le ponemos pretextos y paros al Señor, ¿verdad? Y dicen: Señor, pero esto, Señor, pero aquello. O a veces no le ponemos pero no lo hacemos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sensibles a la voz del Señor, como José, como María lo hicieron. Ellos lo hicieron, no pusieron en ningún momento la duda, sino que lo hicieron. Le apareció en sueños. Este fue el medio de comunicación de Dios con José. Entonces vemos que se le aparece. Así como podemos ver la vida de Moisés, le habló directamente en la zarza. A Moisés vemos que Dios le habló. Es un privilegio que como a Moisés le habló directamente, ¿verdad? El Señor. Lo podemos ver en el libro de Éxodo 3, del 2 al 5. Vemos Éxodo 3. Éxodo 3, del 2 al 5. Vemos cómo se le apareció Dios a Moisés. A él sí tuvo ese gran privilegio de que le hablara directamente. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor nos hablara directamente, no? Ay, yo caería muerta, de verdad. Ay, Señor, no puedo con tanto. Dice, Éxodo 3, del 2 al 5, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí podemos ver qué condiciones tenemos que estar para que Dios nos hable, porque el lugar en que estamos es santo. Como este lugar, pues es santo, porque este lugar está dedicado al Señor. Así como le habló a José. ¿Por qué le habló a José? Pues porque acá dice que José era una persona justa, correcta, equitativa. Entonces, a veces la gente quiere que Dios le hable y no tiene un compromiso de santidad con el Señor. Vive una vida mundana, una vida carnal, una vida entregada a vicios, una vida entregada a cosas que no agradan a Dios. Pero quiere que Dios les hable. Y hasta se burlan de los que Dios les habla porque tienen una vida entregada al Señor. Entonces, queremos que Dios nos hable, tenemos que tener una vida consagrada, una vida entregada al Señor. Eso es lo que nos está hablando Dios esta mañana. Entonces, aquí podemos ver cuál es la manera en que Dios nos va a hablar a nuestras vidas. Entonces dice, y cómo estaba profetizado Jesús que iba a venir de la descendencia de David. Y podemos ver que toda la escritura, lo que se habla de Yeshua, podemos ver que se cumple.
podemos ver que no tenemos un Dios que miente, tenemos un Dios verdadero. Dice, al hombre justo le acompañará una característica: no tiene temor, sino que es valiente y esforzado. Si debemos de preguntarnos si tenemos temor a qué y por qué. Y si tenemos temor a qué y por qué, tenemos que revisarnos en nosotros mismos. Amén. Ser valientes delante del Señor y esforzados y decir y reconocer: Señor, tengo esto, ayúdame. Ayúdame a quitármelo yo, a esforzarme yo para seguir adelante contigo. Amén. Vemos que José no temió recibir a María porque recibió el mensaje de parte del ángel y lo recibió y lo aceptó. Amén. El espíritu de poder había visitado a su esposa, supliendo a él fe no natural de la concepción, porque José tenía que ser llenado de fe para saber recibir esta concepción no natural. Y yo creo que aquí nosotros también, ¿verdad? O sea, si ahora que ya lo vemos escrito, ahora que ya lo vimos que pasó, pues ya lo aceptamos, ¿no? Porque Cristo tocó nuestro corazón y tenemos esa fe y creemos en la palabra que es verdadera. Amén. Entonces vemos que Jesús, desde que nació de lo alto. ¿Sí entiendes este concepto? Desde que nació de lo alto. ¿Por qué? Porque Yeshua ya estaba con Dios, con su Padre en el cielo. Solamente vino a cumplir esos requisitos que siempre se cumplen aquí en la tierra, venir a través de una matriz. Amén. Entonces vemos que el Espíritu de Dios dio el cumplimiento a todas las profecías, porque dice que ni una juta ni una tilde pasará sin que se cumpla todo esto, dice la palabra. Entonces todo esto se ha cumplido con Yeshua. Un mensaje de Dios siempre anima, siempre te va a guiar, siempre te va a exhortar, siempre te va a amonestar y lleva a la gente a los pies de Yeshua. Entonces no te sientas mal, no te desanimes si te exhortan, si te amonestan, si te guían, porque es para tu bien. No es para el bien de Dios, es para nuestro bien. Amén. Punto 3. El niño que nacería sería el Redentor. Lo vemos en el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvar también significa librará, significa protegerá, significa que sanará, significa que en él estaremos seguros. Entonces, que no haya duda en tu interior del poder de Dios, del poder de Yeshua, que su Espíritu Santo, cuando aceptamos a Yeshua en nuestras vidas, vino a liberarnos, vino a protegernos, vino a sanarnos y vino a que estemos seguros. Amén. Tenemos que tener esto en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que no nos la robe el adversario, para vivir una vida con paz. Amén. Dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados, de sus ofensas, de los errores, de las faltas que cometamos. Entonces también vino a su pueblo a salvarlo de sus pecados, pero también a nosotros vino a quitar todo lo que lo ofendimos, vino a quitar todos nuestros errores, vino a quitar todas nuestras faltas. Dice que nuestros pecados los tiró a la mar para nunca volver a acordarse de ellos. ¿Quién nos viene a recordar el pasado? Satanás, ¿verdad? Entonces hay que creerle a la palabra que somos salvos a través de Yeshua.
podemos ver que este no era un niño cualquiera, era el príncipe de paz, era el torre fuerte. Y entonces podemos ver que era grande en sus orígenes, era el poderoso, era el gran yo soy. Vamos a ir al libro de Isaías 1, Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6, ¿ya lo tiene? Dice Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces todo esto era este niño hermoso que, como decimos, no era un niño cualquiera. Era grande en cuanto a sus orígenes. Aquí podemos ver que dice que se llamará su nombre, o sea que nada más le llamarán su nombre, sino que lo aclamarán o anunciará. Eso es lo que significa llamará, aclamarán y anunciarán. Su nombre es admirable, su nombre es maravilloso, su nombre es prodigioso. Eso es lo que es traducido del griego. Dice que es consejero. Dice que también, del hebreo es traducido el Isaías. Dice que es consejero. El consejero significa también que resuelve, que determina sobre nuestras vidas. Entonces Él vino a resolver cada situación, cada familia y en cada corazón. Y vino a determinar su presencia en nuestro interior. Amén. Entonces no es un niño cualquiera. Dice que es Dios fuerte, es el todopoderoso y es el grande. Es Padre eterno, o sea, Padre es el jefe, es el que se le debe honra. Es que es paterno, es Padre de todos. Y que es un Padre eterno, que es perpetuo, que nunca va a terminar su paternidad. Esa cosa tenemos segura, que nunca va a terminar su eternidad. Amén. Dice que es un príncipe de paz. Dice que es líder. Dice que es capitán. Dice que es nuestro gobernante. Dice que es nuestro jefe. Entonces Yeshua es nuestro líder, nuestro capitán, nuestro gobernador, nuestro jefe, nuestro maestro, el que da paz a nuestro corazón. Amén. No es un niño cualquiera. Este es el nacimiento del amado Yeshua. Entonces podemos ver que donde está Jesús hay buen consejo. Donde está Jesús hay poder. Donde está Jesús hay vida eterna. Donde está Yeshua hay paz, hay victoria. Amén. A eso mandó el Padre a su amado Hijo a nuestras vidas. Podemos ver el punto número 4. Dice que Él es grande en su amor. Vamos a ir al libro de Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Vamos a ver que es grande el amor del Señor por nosotros. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias al Padre Celestial, gracias por su infinita misericordia. Gracias por pensar en futuro en nosotros, que nos amó tanto, que entregó a su Hijo por nosotros, para salvarnos, para librarnos, para protegernos, para sanarnos, para vivir seguros, para perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados. Amén. No es un niño cualquiera, Yeshua. Es alguien grandioso, es alguien maravilloso. Amén. Vemos que es grande en su poder. Lo podemos ver en Lucas 1:37.
Vamos a ver ese poderío que tiene el Señor. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Ya lo tiene, me dice amén, porque yo todavía no. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Aquí podemos ver el grande poder de Dios de mandar a su Hijo, el grande poder de Yeshua que vino a esta tierra. El poder de Cristo era el poder de la fe. ¿Cómo ven que el poder de Cristo era el poder de la fe? Porque le creía a su Padre. Él creyó, Yeshua creyó, por eso habló y por eso todo fue hecho también. Amén. O sea, tenemos que reconocer a un Dios de poder, no un Dios enclenque como muchos adoradores que adoran dioses enclenques que no les ayudan para nada. Él nos salvó al perdonar nuestros pecados. No hay otro nombre por quien fuéramos salvos sino a través de Yeshua. No se menciona ningún otro nombre, ni siquiera los profetas se mencionaron que en el nombre de ellos fuéramos salvos como Yeshua, ese gran niño que vino a esta tierra para salvarnos. Amén. Punto 5 dice, su nacimiento dio cumplimiento a la profecía. Vamos a ir al Mateo 1, del 22 al 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través de los profetas cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces podemos ver que se está cumpliendo y se cumplió la profecía y que fue concebido a través de una doncella, de una virgen. Eso es virgen, es doncella, que no estaba todavía juntada con José. Entonces ella iba a concebir y daría a luz a Yeshua, al Mesías. Muchos le ponen a sus hijos Emmanuel porque piensan que es nombre, pero es Dios con nosotros. Entonces Dios mismo hizo descender a su amado Hijo para estar aquí con nosotros. Amén. Qué gran privilegio de que Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra por nosotros. ¿Cuántos nos gozamos por ese privilegio en el Señor? Amén, ¿verdad? Son promesas cumplidas, son profecías cumplidas, así como también va a cumplirse los tiempos de la venida del amado de Yeshua, y dice que seremos arrebatados y seremos encontrados con el Señor en el cielo antes de que venga esa gran tribulación como nunca jamás lo ha habido. Entonces antes de que venga esa gran tribulación, los que andemos en los caminos del Señor no vamos a pasar esa gran tribulación, vamos a estar con el Señor. Entonces no temeremos. Dice que cuando Él venga, que levantemos nuestras cabezas. No dice que nos asustemos, no dice que nos escondamos, dice que levantemos nuestras cabezas. Los que se van a esconder, los que se van a asustar son los que no andan en obediencia, son aquellos que andan en los carne, son a los mundanos, son aquellos que no conocen de Dios o no quieren saber de Dios, o los que ya saben de Dios no quieren obedecer la voluntad del Señor. Entonces esforcémonos cada día más a caminar, a festejar ese niño, ese gran niño que vino a salvarnos, a darle ese lugar que Él se merece,
a que no se quede como muchos hogares se queda afuera, porque no le festejan como Él quiere que le festejen, en la santidad, en la entrega, en la comunión. Muchos creen que es su cumpleaños y se festejan y se ponen hasta las chanclas, se ponen como la muela del juicio hasta atrás y no tienen una vida consagrada al Señor y entregada. Entonces, ¿dónde está Yeshua, el festejo para Él? Si tomamos conciencia de que el festejo es para el amado, si es santo, dice, sed santos como yo soy santo, ¿verdad? Así es como le tenemos que festejar, sed santos. No tirados a la borrachera, a la embriaguez, a hacer cosas que desagradan a Dios, que van en contra de Dios. Entonces, si vamos a festejar al amado Yeshua, pues que festejemos bíblicamente, no carnalmente, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo ya estaba escrito y cómo cada una de las palabras se están cumpliendo, porque dice que Dios no es hijo de hombre para mentir ni para que se arrepienta. Entonces todo lo que está establecido aquí en la escritura, todo lo que Dios nos dio en esta hermosa palabra, está establecido, todo lo que va a venir, todo lo que va a pasar y todo lo que va a acontecer en tiempos futuros. Entonces, muchos creen que ya estamos muy cerca de la venida del amado Yeshua, porque estamos viendo tiempos duros, tiempos difíciles, hambrunas, guerras, pestes. Pero la gente parece que está en modo zombie, o sea, ida, no capta, no entiende, vive su vida loca, como dicen, o vive su vida al día, a la y se va, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta que envió a su hijo Yeshua para salvarnos, para redimirnos. Entonces tenemos que crear una conciencia en nuestras vidas para caminar siempre en rectitud. Amén. Vamos a ir a Mateo 2:15. Mateo 2:15 dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí está hablando que se volvió a cumplir lo que dicen los profetas. Acuérdense que Herodes mandó matar a los niños hasta la edad de 2 años, porque Herodes se sintió burlado por los reyes magos, o por los sabios, más que magos son sabios, porque conocían lo de las estrellas, lo de las constelaciones, y a través de eso les fue revelado la venida del Mesías. Entonces el rey les mandó llamar y les dijo que dónde había nacido, que quería saber dónde estaba, para, según él, engañosamente ir a adorarle. Entonces le habló otra vez el ángel en un sueño a José y les dijo que fueran huyendo a Egipto. Entonces de esta manera fue cuando se fueron y huyeron a Egipto para cuidar al bebé que había nacido, para que Herodes no lo matara, porque Satanás lo quería matar para que no se cumpliera el propósito de Dios de la salvación. Pero ¿dónde la vio Satanás? Que pensó que iba a acabar con el Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Entonces aquí también nosotros tenemos que pensar dónde la va a ver el otro, que va a creer que va a acabar con los hijos de Dios. Somos guardados, somos cuidados, somos protegidos por el Dios Altísimo. Amén. Entonces por eso dice que se cumple lo que el profeta dijo, que de Egipto llamó a mi hijo, porque allá estaban cumpliendo la profecía. Entonces vemos que la profecía es palabra segura, palabra certera, palabra que no se equivoca. Entonces todo lo que vemos aquí en la escritura, Dios nunca se equivocó, ni se va a equivocar. El ser humano es el que
siempre se equivoca, hierra al blanco, siempre anda yendo por otro lado que no debe de andar, o hasta a veces anda torciendo la escritura para querer hacer su propósito. Pero la palabra va a ser segura que va a hacer algo en la persona que quiera torcer la palabra. Amén. Vamos a ir a Mateo 5:18. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo lo que está escrito en la palabra se cumpla. O sea que no va a pasar ni siquiera una coma, la más pequeñita que haya en la escritura. No va a pasar. O sea, va a establecerse porque es la palabra de Dios y se va a cumplir siempre en nuestras vidas. Se va a cumplir lo que Yeshua vino a hacer en esta tierra. Amén. Punto 6. José hizo gala de su don de obediencia para que pudiera nacer Yeshua. Hizo gala de su obediencia. ¿De qué tenemos que hacer gala nosotros? De obedecer. Así es. Ahora sí que flojitos y cooperando, ¿verdad? Como dice por ahí, flojitos y cooperando, y nos va a ir muy bien, porque para eso viene el príncipe de paz. Porque el príncipe de paz, ¿qué es lo que quiere que tengamos en nosotros? Paz. Paz en nuestro corazón, paz en nuestros hogares. Entonces para eso vino. Y dice que vino también para deshacer las obras del diablo. Entonces, a medida que nosotros hagamos ese don de obediencia, todas las promesas que tiene Dios para nuestras vidas se cumplen. Amén. Jesús no podía haber nacido en medio de un hogar incorrecto. Dios planea todo y es perfecto. Por eso puso a Yeshua en este hogar correcto, santo y justo, en José y en María. Dios halló en ellos gracia para que de él descendiera el amado Yeshua. Amén. Yeshua nació en medio de un hogar en obediencia con Dios, sobre todo en obediencia con Dios. La pregunta sería, ¿tus hijos en qué hogar están viviendo o vivieron? ¿En obediencia con Dios? ¿O en qué están viviendo? ¿O en obediencia a lo carnal? ¿O en obediencia a lo terrenal? ¿Cuál es la vida de tu hogar como papá y mamá? ¿Qué ejemplo les estás poniendo a tus hijos o le pusiste a tus hijos? Dios quiere tener hogares en obediencia, como el hogar de María y José. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener una vida recta y justa y santa y piadosa como lo tuvo José y María, para que los hijos vean en el hogar esa paz, que nació realmente Yeshua en ese hogar, que realmente vive en nuestros corazones, y que ese testimonio que a veces sin palabra se habla es donde los hijos van a caminar. Si los hijos están en desobediencia o están desviados de los caminos, pues orémosle al Señor y le digamos: Señor, pues nosotros andamos tratando de caminar o caminamos en obediencia. ¿Qué pasa con nuestros hijos para que Dios nos dé estrategias para que anden en los caminos del Señor? Amén. Acuérdense que Dios es todo poder y Él nos puede guiar, nos puede instruir, nos puede dirigir. ¿Qué debo de hacer con nuestros hijos? Porque están desviados. Amén. Vamos a ir a Mateo 1:24.
Mateo 1:24. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces vemos que José despertó del sueño y caminó en fe. ¿Por qué? ¿Por qué caminó con fe? Porque hizo como el ángel le dijo: recibe a María, acógela, abrázala, apapáchala, cúbrela, ¿no? Y obedeció y recibió a su esposa. Entonces ya decidió José no dejarla ya en secreto, sino que ya el ángel le hizo entender, comprender la magnitud de la responsabilidad del Salvador. Entonces María tenía un compromiso con el Dios Altísimo al recibir a su amado hijo Yeshua en el vientre, como José. José también tomó esa responsabilidad tan grande de educar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es Yeshua. Amén. En cuanto Dios da el don, hay que practicarlo y ejercerlo continuamente para la gloria y honra del Señor. Ya hemos dicho muchas veces, parece ser que Dios trae algo con todos que tenemos dones. Todos tenemos dones y tenemos que practicarlo. No hay que dejarlo dormir, no hay que dejarlo a un lado, y hay que ejercerlo continuamente para que siga fluyendo. Y esto tiene que ser dado en la iglesia para que las personas sean animadas, sean exhortadas, sean reprendidas y caminen bajo la presencia de Dios. Amén. Podemos ver que hay muchos pastores, profetas, maestros, ovejas también que están capacitados, pero que no ejercen su don. Y Dios los ha de mandar de sus dones que Dios nos da, nos los va a demandar a cada uno. Entonces echemos a andar esos dones para que le respondamos bien al Señor, ¿verdad? Dios les quitará estos dones como la parábola de las monedas. Vemos que a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. ¿Y qué le dijo? Quítale esa moneda porque no lo multiplicó. Entonces los dones son para multiplicarlo en la gente. Imagínate si tienes el don de sanidad y no impones manos. Entonces pues ahí se está perdiendo un tiempo valioso para una persona que está enferma. Hay que imponer manos para que Dios la sane a través de su amado hijo Yeshua. Amén. Y imagínate cómo te sentirías que tienes el don de sanidad y no oras por esa persona y se muere. Ay. Es algo muy duro, muy difícil, porque Dios te va a decir: yo te dije que oraras y pusieras manos y yo iba a sanarlo. Y se muere. Qué feo nos sentiríamos, qué mal nos sentiríamos de los peores del mundo si no obedecemos, ¿verdad? Entonces los dones son para echarlos a andar. José, justo, obediente, santo, tenía dos características que Dios quiere de los varones. Estas dos características, que era justo y obediente, lo quiere Dios que lo tengan los varones. Entonces, los varones presten oído atento a que sean justos, a que sean irreprensibles, a que sean santos, a que sean correctos y sean equitativos, tanto en sus vidas como en la vida de sus esposas, como en la vida de sus hijos. Amén. Y que sean obedientes a la palabra. Hay muchos ya que ya mucho tiempo han escuchado la palabra una y otra vez y no la quieren poner por obra. Dios se los va a demandar. Alguien me decía: es que yo no leo la Biblia para que no me lo demande. Pero el escuchar las prédicas, ahí está la palabra. Entonces todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido, lo va a demandar el Señor tarde que temprano. O sea, a veces la gente se atiene de que porque no la lee, pues no me va a demandar nada a Dios. No, Dios va a demandar todo lo que ya hemos escuchado durante años, porque hay muchos cristianos
que ya la han escuchado durante años, 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 y nomás no se ve claro, nomás no se ve que realmente tengan a Cristo en sus corazones. Entonces vemos que hay proyectos de Dios que no se llevan a cabo porque no hay sujeción y obediencia a Dios. Entonces Dios tiene proyectos para cada uno de nosotros, para nuestras familias, pero ¿cuándo se van a llevar a cabo? Cuando nos sujetemos a Dios y obedezcamos a Dios. Amén. Entonces, si se fijan, hay áreas en las cuales no son entregadas al Señor, no son consagradas al Señor, y volteamos y vemos a nuestra familia y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué está así? ¿Por qué pasó? ¿Por qué el otro? Entonces, aunque tengamos todas las áreas cubiertas, debemos de ver que el diablo nos está robando, ¿no? Para taparle esas puertas abiertas al enemigo. Punto 7 dice: hay demasiados hogares en que la castidad no se considera necesaria antes del matrimonio. Es increíble, pero ahorita en la actualidad ya no hay ese respeto, no hay ese pensamiento ni en los hijos ni en los padres de que haya esa castidad en un hogar, en un matrimonio, para que empiecen de cero y empiecen bien en un hogar. Ahorita ya se prueban unos a otros y pues no resulta nada bueno. En Mateo 1:25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Vemos aquí, no la conoció, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que José se iba a casar con María porque no la conocía? Claro que la conocía, pero del hebreo significa que no la conoció, que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que tuvo a su hijo primero. Primogénito es el primero. Entonces ellos se guardaron, ellos se cuidaron, ellos se protegieron para vivir una vida recta y correcta, una vida de castidad, porque respetaban y honraban al Señor. Amén. La castidad actualmente está en extinción por las ideas modernas. Si tú empiezas a ver la palabra como algo obsoleta y no la respetas, tus ideas van a ser modernas, como ahorita muchos tienen esa modernidad de la castidad. Y se podrán justificar, porque muchos se han justificado: ay, pero todo el mundo lo hace, todo el mundo se comporta igual. Pues todo el mundo se va a ir al infierno porque no obedece a Dios, ¿verdad? Hoy se dicen solamente son amigobios, o sea, se ven cuando quieren, cuando no, solamente tienen sexo y ya. Esos son los amigobios. ¿Y qué dice que pasó con María y José? No la conoció hasta que no dio a luz a su hijo primogénito. No tuvieron acercamiento, se respetaron mutuamente, respetaron a Dios, es lo principal. Otros no viven en la castidad porque por la calentura se acuestan y no se vuelven a ver jamás. Es increíble que esto esté pasando con los adolescentes en secundaria y en prepa. Dice que solo se acuestan por calentura y aunque nunca más se vuelvan a ver. ¿Qué es eso tan degradante? Otros primero tienen sexo y después se casan, pero unos fracasan porque inician antes del tiempo lo sexual y se enfadan y quieren divorciarse porque quieren tener nuevas aventuras, porque quieren probar algo diferente. Pues que no hay nada diferente, todo es lo mismo, es hombre y mujer, no hay nada diferente, ¿verdad?
excepto lo que corrompa el hombre o el adversario. Aquí vemos que ya eran esposos María y José, pero el respeto era mutuo hasta que nació Yeshua. Entonces podemos ver que estos requisitos que decía el Señor, ellos lo cumplieron en todo y por todo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que cumplamos en todo y por todo. Amén. Vamos a orar y a darle gracias. Gracias, Dios, por tu amado Hijo Yeshua. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a nacer en este mundo de una manera sobrenatural. Te agradecemos, Señor, por salvarnos y por limpiarnos de nuestros pecados a través de tu amado Hijo, porque nos amaste. Señor, que también te amemos con todo nuestro ser y que te lo demostremos con hechos, no solamente con palabras, que seamos justos y obedientes como José. Y clamamos, Dios, por nuestras familias, que les abra su corazón para que nazca Yeshua en esta Navidad en ellos y sean esas nuevas criaturas. Que en verdad festejen a tu amado Hijo con paz, con armonía y gozo, embriagados de tu Santo Espíritu, mas no embriagados de alcohol, donde se pierden y se olvidan de quien cumple años ese día, del Santo de Israel. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Amén, amén. Feliz Navidad a todos, que tengan una cena buena y agradable. Dios les bendiga.